Ha culminado otra interesante jornada en la primera división del fútbol español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar la gran remontada por parte del Fútbol Club Barcelona y además de ello la interesante visita del Real Madrid al Carlos Tartiere para poder llegar a lograr una muy buena certificación para soñar por lo más alto de la clasificación en la liga. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment lo mejor de la jornada número 2 de la liga. Grandes momentos, interesantes actuaciones y prometedores rendimientos es los que poco a poco están determinando una gran participación para este inicio de temporada en la campaña 25-26 en la liga. Y es por ello que, como mencionábamos al principio, como siempre repasaríamos los grandes momentos, las dinámicas importantes, los contextos que deben llegar a cambiar si quieres seguir soñando con la clasificación alta o la perspectiva de sobrevivir. Y además de ello, por supuesto, la gloria de alzar un título. Y en ello en general pasaríamos a hablar como siempre de cada uno de los partidos que han sido importantes para esta jornada y por supuesto de sus grandes protagonistas. Antes de comenzar también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello también si este tipo de análisis y resúmenes de cada una de las grandes jornadas del fútbol español y de los grandes referentes de Europa les gusta y les entretiene, el que puedan llegar a darle un me gusta y compartirlo también es muy importante para nosotros y por supuesto apoyaría este pequeño medio de comunicación en el que con ello por supuesto agradeciéndoles su apoyo es que comenzaríamos destacando lo mejor de esta última jornada, dando un vistazo a los resultados y asimismo cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Con ello comenzaríamos destacando lo que fue la apertura de la jornada con el duelo entre Real Betis Balompié y Deportivo Alavés, duelo que culminó 1-0. Más adelante encontraríamos Real Club Deportivo Mallorca 1, Real Club Celta de Vigo 1, Atlético de Madrid 1, Elche Club de Fútbol 1. Además de ello, Levante Unión Deportiva 2, Fútbol Club Barcelona 3, Club Atlético Osasuna 1, Valencia Club de Fútbol 0, Real Sociedad 2, Real Club Deportivo Español 2, Villarreal 5, Girona 0. Y el enfrentamiento que culminó la jornada número 2 para el fin de semana, el duelo entre Real Oviedo 0 y Real Madrid 3. Además de ello, como mencionábamos, pendiente a desarrollarse el duelo entre Athletic Club y Rayo Vallecano. Además de ello, Sevilla Getafe. Por ahora la clasificación de la primera división se mantiene con equipos que no han sumado en la zona baja, en este caso destacando a Girona con un pésimo inicio de campaña, realmente preocupante. Además de ello, Real Oviedo, Levante Unión Deportiva, Sevilla, Mallorca, Celta, Valencia, Atlético de Madrid, Elche y la Real Sociedad. En la zona alta de la clasificación encontraríamos Club Atlético Osasuna, Alavés y además de ello Athletic Club, pendientes a seguir sumando. Pero por supuesto en la zona alta encontraríamos a los distinguidos de cara al rendimiento, en el que por ahora destacan Real Betis Balompié, Real Club Deportivo Español, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y por supuesto el gran, por ahora, submarino amarillo, Villarreal, con 6 puntos, líder de la clasificación, en el que con ello, habiendo dado un rápido vistazo a lo que fueron los resultados y asimismo la clasificación, comenzaríamos destacando cada uno de los grandes duelos de esta jornada y comenzaríamos dando una rápida visita a la Cartuja, nuevo gran escenario para Real Betis Balompié para lo que serán los próximos años. Recordemos que ahora mismo Real Betis Balompié se traslada a este mítico e importante estadio del fútbol español debido a las remodelaciones que está haciendo en su propio estadio. Por ello, en los próximos años dará, diríamos o esperemos, buenos momentos para Real Betis Balompié de un escenario excepcional. Por ahora en su partido ante Deportivo de Alavés, destacaba la característica de tratar de fomentar un mejor estilo de juego que en su partido debut, en el que en general diríamos que hubieron varias ausencias de cara a un estilo claro y además de ello también se resintió bastante la plantilla de poder llegar a brillar con muchas ausencias y debilidades en zonas clave. Una de las zonas más principales, la línea de ataque. Con ello se esperaba que en este partido ante Deportivo Alavés, luego de lo que fue el empate a puntos ante Elche, pudiera llegar a generar algo más de vínculo competitivo y por ahora algo, aunque sea corto, experiencia de cara a la con las capacidades que tienen, de experiencia con las capacidades que tiene. Además de ello, en general, se esperaba, por supuesto, el poder, como mencionábamos, explotar el centro del campo sería interesante y las presiones altas.
algo muy útil para un Deportivo Alavés que, como siempre, ha podido llegar a destacar, a pesar de que también nos genera dudas para esta temporada, de su capacidad de rápidos recorridos y la idea de que los partidos desde la primera parte son interesantes. Con ello encontrábamos un 0-1 que, como veíamos, especialmente se destacó por el papel del guardameta de Real Betis Balompié, Pau López, además de ello con una muy buena jerarquía y aportación de cara a la salida de balón para el equipo. La velocidad fue clave para este duelo y en general representó porque al final el equipo de verde y blanco se llevó la victoria por la capacidad que tuvo a la hora de retener la portería y además de ello la aportación en calidad que tuvo a través de Giovanni Lo Celso. Ello también muy importante para el proceso que está viviendo el equipo al día de hoy, pequeñas inconvenientes técnicos, y además de ello también la característica de que ello por ahora nos deja un equipo que por lo menos logra su primera victoria en casa, también será importante, pero el papel de futbolistas como Rodrigo Riquelme y además de ello también de Aitor Rubial todavía nos dejan algo de dudas si realmente son los referentes con los que puede llegar a depender Real Betis Balompié de cara a la consistencia en la temporada, porque por ahora se ha demostrado que el equipo necesita más en afluencia en ataque. Veremos si el mercado de fichajes lo puede llegar a brindar y además de ello las características de, ¿por qué no?, tener que soñar y aspirar con Europa, lo cual también será interesante de cara a la perspectiva de seguir mejorando. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de uno de los duelos más importantes de la clasificación y diríamos de la clasificación, del arranque de la clasificación específicamente, porque aunque no hay demasiadas diferencias, el que al día de hoy se destaque a Atlético de Madrid como un equipo que básicamente en su mercado de verano ha podido llegar a reforzarse con la idea de poder llegar a mejorar la plantilla anterior y poder llegar a claramente aprender de sus errores y demostrar la validación de nuevo aspirar a pelear por la pelea por el título. Por supuesto, ello no demuestra que será el favorito, el que pueda llegar a ser el más importante, el que pueda llegar a ser el más representativo, pero la idea de estar ahí y empezar a crecer a través de un camino relevante es lo que se le exige a este Atlético de Madrid, y a través de las últimas 2 jornadas, la verdad es que es bastante difícil el poder llegar a destacar cada una de estas características a través de su estilo de juego. Con ello encontrábamos un partido en un empate 1-1 ante Elche Club de Fútbol, que por ahora solo nos deja la temática de que el equipo, a pesar de en general contar con una gran disposición en el ataque, básicamente a través de sus protagonistas, con los Thiago Almada, Giovanni Simeone, por supuesto Alexander Sorloth, Julián Álvarez, nos dejó un partido en el que en general ninguno de los 4 pudo llegar a realmente fomentar algo más de guía para el equipo, y fue bastante sorpresivo esta característica, que en general con la lesión que sufrió Alex Baena no pudiera llegar a contar, y el equipo sin un distribuidor de juego que pudiera llegar a certificar la zona de atrás, que no fueran Pablo Barrios o Johnny Cardoso, porque no son futbolistas tan preparados para ello, son más de retención del centro del campo y capacidad de buena salida de balón. Nos dejó bastante la idea de que el equipo básicamente durante la primera parte se sintió bastante perdido a la hora del desarrollo de juego, pero a la hora de ser directo y tratar de básicamente renunciar a ello y aprovechar la velocidad como mencionábamos de Simeone y por supuesto de Thiago Almada a la hora de la resolución de las jugadas, por lo menos demostraba que el equipo en labores de contraataque y rápida redistribución, que es básicamente hacer que el duelo o el balón en un duelo se presente en el centro del campo y con ello rápidamente poder llegar a salir al ataque y aprovechar los espacios, sigue siendo una muy buena virtud para el equipo rojiblanco. El problema es que no hay una clara consistencia a través de ello, y demostró también que el equipo suele poder llegar a romperse, y lo demostraron varias jugadas en las que Elche, un equipo mejor preparado para el desarrollo de contras, se aprovechó bastante de ello. Con ello se entendía que la mayor característica del equipo de Eder Sarabia era poder llegar a ser pacientes y demostrar, como ya habíamos visto en el primer debut de este Atlético de Madrid, la perspectiva de que todavía tiene muchas debilidades que se mantienen como una herida, que si se sabe desangrar puede llegar a brindarte de un gran rédito, y así lo demostró el partido, que con muy poco, una gran acción de contraataque, no por desmeritar a Elche, por supuesto, le pudo llegar a representar el 1-1 y con ello su primera sumatoria de alto nivel ante un rival
diríamos, bastante fuerte en la clasificación. Aún así, dato estadístico representa que por ahora Atlético de Madrid ante Elche le ha representado ser uno de los equipos a los que más ha enfrentado en la división y con la mayor cantidad de puntos que ha obtenido, ello a través de varias victorias, pero en este partido, bueno, sin tantas posibilidades de poder llegar a sumar. Ahora lo problemático tal vez no es el inicio de la temporada, las dudas de cara tanto al estilo de juego, sino cómo pueden llegar a realmente representar un camino progresivo. Ello es el problema al día de hoy para Atlético de Madrid y lo explicamos muy fácil a través de la clasificación, y es que en ella, como veremos en unos instantes, encontramos ya que Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid cuentan con 6 puntos. Ahora mismo, como ya mencionábamos también, los colchoneros solo uno, básicamente diferencia de 5 puntos. Con 5 puntos anteriormente, o básicamente campañas anteriores, las últimas 3, ya estás fuera de la pelea por el descenso, de la pelea por el título o cercanías a realmente poder llegar a aspirar y engancharte hasta el último momento por la pelea de ello. Con ello, el margen es que si sigues manteniendo esta racha y no pudiendo llegar a validarla a través de un estilo de juego, no diríamos la mayor resolución, no diríamos que es justo pedirle a este Atlético de Madrid que se convierta en la Brasil de los 70 el día de mañana, o si no, nada funcionará, o si no, el proyecto no sirve, porque así no funciona este deporte. El margen progresivo es importante, pero sí es de exigir el margen en el que realmente se vea una evolución, no el constante problema que ya habíamos visto la campaña anterior, en que el equipo, a pesar de los nombres, no puede llegar a tener una resolución consistente en los partidos, en el que básicamente a la hora de ejecutar un plan A, no solo no funcione y trates de encontrar mejores soluciones, sino la idea de que básicamente todo se vuelva un barullo en el que no puedes llegar a básicamente entender lo que te pide el partido para tratar de no solo empujar hacia adelante, sino encontrar mejores planes para explotar tus cualidades de juego. Ello será importante para definir si este Atlético de Madrid solo pasa por una mala racha, un bache a la hora de entender sus mejores cualidades, o caso contrario, tal vez la promesa de los últimos años que tratará de pelear, pero ahora mismo claramente tal vez no tenga las capacidades para lograrlo. Estaremos pendientes, por supuesto, para poder llegar a definirlo. Con ello, pasaríamos a hablar también de otro interesante partido, en este caso un partido de remontadas, momentos clave y auténticos golazos. En este caso, el gran duelo entre Levante Unión Deportiva y Fútbol Club Barcelona, de lo que culminó, como vemos, 2-3. Realmente importante para el equipo granota, no solo que él representa el poder llegar a volver a la división, realmente ver a un grande como lo es Levante Unión Deportiva siempre alegra en la primera división, de estos equipos que realmente cuentan con una fuerte historia y lo demuestran en el campo. Diríamos que el valor de lo que es esta derrota para los de Julián Calero es la capacidad de decir que realmente compitieron ante un duro Fútbol Club Barcelona, y en ello una perspectiva de que aunque perdiste y los márgenes demuestran que lastimosamente no puedes llegar a alegrar con algo más a tu gente, la demostración de poder llegar a tener un partido tan dinámico demuestra que hay buenas opciones para realmente encontrar una buena recompensa. El problema será que lo tienes que desarrollar a través de 36 jornadas. Será duro, pero la perspectiva de que realmente hay buenos márgenes, necesitas más, realmente necesitas más. La perspectiva de que el mercado de fichajes no ha terminado nos deja la idea de que no estamos pidiendo tal vez mucho, un fichaje por la zona de las bandas o una referencia ofensiva que pueda llegar a generar algo más de rotación con Iván Romero para estos momentos ya de la finalización del partido, para volver a tener la capacidad de empujar, serán muy útiles para el equipo granota. Con ello, bueno, esperemos que así sea, pero aún así, buena participación por parte de Fútbol Club Barcelona. La perspectiva en general del resumen del partido es que sigue siendo un equipo convincente a través de su ideología, el poder llegar a básicamente prolongar los duelos y poder llegar a maximizar los duelos de futbolista a futbolista en áreas específicas, básicamente el poder llegar a través del partido, entender cuál es la mejor zona para atacar y empezar a poco desangrar al rival por esta zona a través del desgaste. También simplifican las acciones y hacen que el equipo, a pesar de los minutos recorridos, pueda llegar a ser más efectivo a la hora del desgaste. Ello muy importante, ya que define el mejor estilo de Hansi Flick y lo que ha aportado en este Fútbol Club Barcelona. El problema, diríamos que en general, es que
Estamos viendo al mismo Fútbol Club Barcelona que inició la campaña anterior en la liga. Buena resolución de juego, capacidades de finalización, la actuación de poder llegar a encontrar momentos para evolucionar y tratar de mejorar en el campo rápidamente con futbolistas muy enchufados como los Ferran Torres, los Pedri, partido excepcional por parte de Pedri, buenos momentos por parte de Alejandro Valde, algo inconsistente, pero se entiende que de cara a su capacidad de no poder llegar a ser tan importante para la rotativa y que tratará de cambiar esto para esta temporada. En general fue un buen partido, pero de nuevo en el que se define el caos completo para Fútbol Club Barcelona, que le ha representado básicamente salir a matar y obtener el resultado sea como sea, pero la perspectiva de que estos resultados de siempre tener todo en contra y convertirte de nuevo en un escenario, convertir todo en un escenario sorpresivo, es bueno para el aficionado tal vez neutral, pero tal vez para el aficionado del Fútbol Club Barcelona es la constante cercanía al problema cardíaco. Con ello diríamos que de nuevo la oportunidad de controlar más los partidos, ser más efectivo en las transiciones defensivas, en ello será clave la línea alta, la progresión del bloque defensivo, que por ahora Ronald Araujo no ha hecho un mal trabajo, pero se necesita un líder, así como lo fue Íñigo Martínez. Se necesita alguien que realmente haga que todos estén enchufados y traten de ser más cohesivos de cara al partido, porque en varias oportunidades hemos visto que esta defensa falló a la hora de tantear algo más de impulso y salida de balón rápida. Ello diríamos que es la crítica, pero en general un partido sobresaliente para varias figuras de los Blaugrana. Para Lamine Yamal, en general partido solvente, no el más espectacular, pero solvente a la hora de su capacidad en el campo. Por parte de Ferran Torres, también muy intuitivo a la hora de fomentar remates y una muy buena conexión con Pedri desde la zona de atrás. Por parte de Rafinha diríamos que fue el futbolista que entendió mejor las situaciones de partido y desde ahí el equipo pudo llegar a cambiar. Con ello una remontada importante, ya que no solo representa, disculpen, durante todo el análisis parece que tendremos dificultades técnicas, me disculpo. A lo que íbamos era, perdón, perdimos el hilo. Por ahora el equipo sigue brillando, la característica de que por ahora sus futbolistas clave como Rafinha puedan llegar a hacer que el equipo siga fluyendo es importante, pero como siempre diríamos por parte de Hansi Flick, se nota que se mantiene confiado de que la propuesta es, diríamos, identificable del buen trabajo que se ha logrado antes, pero la idea de que este equipo necesita tener que evolucionar más si quiere realmente poder llegar a tener varias ventajas ante sus rivales altos en la clasificación, ya que Levante Unión Deportiva demuestra que en partidos caóticos todo puede llegar a pasar y tal vez no todas las veces ello represente cara para Fútbol Club Barcelona. Por ello, la idea de mejorar en bases simples y que ya te han hecho ser más fuerte de cara a una temporada, como vimos la campaña anterior en la defensa, cuando evolucionó la defensa y pudo llegar a ser más efectiva, no solo al aportar calidad en su labor principal, sino también a la hora del margen táctico, fue donde este Fútbol Club Barcelona empezó a acelerar y con ello el título de liga, por ello muy importante. Con ello destacaríamos también por parte de los Blaugrana que el equipo ha ganado cada uno de sus últimos 3 partidos en la liga, en el que perdía por 2 goles de diferencia, el primero ante Atlético de Madrid por 2-4, el segundo ante Celta de Vigo por 4-3 y el tercero ante Real Madrid por 4-3. Además de ello, todos en la temporada pasada, realmente sorprendente. Además, es la primera vez que el equipo ha remontado una derrota por es la primera vez que el equipo ha remontado una derrota en un primer tiempo en la que iba el marcador 0-2 en el siglo XXI, la primera vez que lo logran. Las últimas veces que había podido llegar a suceder ello era un empate y además de ello 12 derrotas con un marcador en el que en el primer tiempo iba sufriendo por un 0-2. Con ello, buenas noticias para los Blaugrana que siguen evolucionando, pero la idea de que realmente deben llegar a tener ciertos aspectos de mejora, aún así sobresaliente labor. Más adelante, diríamos que una de las grandes sorpresas de cara a uno de los grandes partidos que nos dejó esta jornada, el duelo entre Villarreal y Girona. Un equipo por parte de Villarreal que está altamente preparado para demostrar que su consistencia, capacidad de cara a los refuerzos y la ideología de juego se han sentado para ejecutar un equipo realmente solvente y la característica de que ello les puede llegar a representar soñar con las posiciones
altas de la clasificación de forma redituable a través de la idea de no complicarte demasiado en la pelea por Europa, mantener la quinta y cuarta plaza y la perspectiva de que la UEFA Champions League también te está esperando para poder llegar a sorprender. Por parte de Girona, la característica de que es un equipo altamente preparado para pelear por el descenso y que probablemente de cara a la participación de ciertos equipos como Real Oviedo, Elche Club de Fútbol y por supuesto Real Oviedo, y creo que no habíamos mencionado Levante Unión Deportiva, bueno, los tres ascendidos y ciertos candidatos como pueda llegar a ser un Sevilla o un Getafe de la vida. No es que estén mal los equipos, pero con este inicio de temporada a lo que tratamos de ir es que realmente no solo huele mal la característica que está demostrando o características que está demostrando Girona al día de hoy, sino que realmente son de estos que lastimosamente tendremos que ser francos, de los que terminan procesos. No hay en general a través de 90 minutos en este partido algo que se pueda llegar a realmente rescatar de Girona, y ello es lo triste, que hace muy poco, hace menos de 3 años, este equipo estaba logrando grandes hazañas, hace menos de 2 era equipo de primeras clasificaciones europeas, hace menos de 1 era equipo de UEFA Champions League, y al día de hoy la característica de que básicamente no solo no aporta nada en el campo, su capacidad o ideología de juego es contraproducente y sus protagonistas al día de hoy demuestran que no están preparados para conformar una plantilla de primer nivel y con ello sustentar el título de equipo de primera división, y ello es lo preocupante. No solo que Villarreal se ha aprovechado de un, diríamos, rival que estaba sufriendo bastante de cara al inicio de esta campaña, sino también la idea de que en general no se notó realmente una competitividad entre dos equipos de primera división, y con ello el peligro de que realmente estas cosas no son que de las que pueden llegar a cambiarse en una temporada, y la plantilla ha sufrido bastante de cara a los cambios de la dinámica, y con ello también el papel de que Mitchell pueda llegar a encontrar básicamente un conejo en la chistera para salvar todo esto. De cara a la experiencia de todos los años que hemos visto la primera división del fútbol español, parece difícil. Por ello diríamos que en general es un momento difícil para Girona, y la característica de que ha tenido que enfrentarse a un rival que básicamente estaba esperando con ansias un partido como este para de nuevo reafirmarse en la división como lo que es, un fuerte candidato a las primeras plazas y a demostrar su efectividad de cara al buen momento que está viviendo el equipo de Marcelino García Toral. Con ello el partido nos dejaba errores en la primera parte que fueron fundamentales para entender la victoria de Villarreal y el contexto de que ello también representó el poder llegar a ver futbolistas que la campaña anterior ya habían sido importantes y que por ahora mantienen un buen estado físico, como Sergi Carmona, Santi Comesaña o Pape Gay, muy importante en general para el bloque o la medular, que básicamente son futbolistas que representan un bloque muy fuerte de la misma, y con la aglomeración de partidos que representa la temporada será útil tenerlos al nivel que han demostrado. Por parte de futbolistas clave como por supuesto Buchanan y además de ello Nicolás Pepe, por ahora demuestran que a pesar de que el equipo ha perdido a uno de sus grandes referentes, Alex Baena, todavía hay la ilusión de que puede llegar a encontrar un estilo, diríamos, más directo y más proactivo a la velocidad y los cambios en las descargas, de pasar a controlar el partido rápidamente, a explotar y poder llegar a definir en zonas de peligro, y específicamente un equipo muy bueno por las bandas realmente pueden llegar a hacer complicar a su rival, y específicamente en las presiones, en las salidas de balón en corto, porque fue ahí donde en Girona básicamente sufrió error tras error, y con ello de nuevo la defensa demuestra poca capacidad de básicamente ser un equipo más competitivo. La prueba por parte de Mitchell de Kravistov en la zona de la portería, en cambio por Gazzaniga en este caso, pues básicamente no salió, no es que no haya salido bien, sino representó la goleada, porque varios de los errores del guardameta ucraniano significaron mejores márgenes para Villarreal. No se trata de desmeritar al futbolista, sino se trata básicamente de entender por qué o cómo sucedió la goleada, y lastimosamente fueron varias de estas acciones errores de concepto en la defensa o algunos errores de concepto por parte del guardameta, que era difícil, básicamente era tener que tirar a alguien en un partido debut en una temporada en primera división que está ahí a punto de iniciar ante un gran candidato por Europa. Era un reto fuerte. A veces estos retos demuestran a grandes leyendas que nacen en un momento clave o
lastimosamente lo que vimos en este partido. Con ello, pues la perspectiva de que este Girona si realmente quiere poder llegar a mantener su categoría de equipo de primera división, tiene que cambiar muchísimo de cara a la siguiente jornada. En caso contrario, bueno, no sería tan sorpresivo ver otra derrota y tal vez un cambio más importante para la estructura administrativa del equipo catalán. Por parte de Villarreal, buena actuación en general, digamos destacable por parte de lo que fue la capacidad y la demostración del equipo, no tanto por los márgenes en general tácticos, que en general fueron muy buenos, pero diríamos que es básicamente el buen rédito de no tener que hablar demasiado de ello, porque ya sabíamos que estaba funcionando y a la hora de darle un empujón con futbolistas más adecuados a ciertas posiciones y una plantilla más larga, sabíamos que funcionaría bien. Con ello, fuerte mérito para Marcelino García Toral, por supuesto, y para este Villarreal. Con ello pasaríamos a hablar de uno de los partidos más importantes de la jornada, el duelo entre Real Oviedo y Real Madrid, un duelo histórico. Hace 24 años que no veíamos un Real Oviedo-Real Madrid, realmente altamente importante. Si ya estábamos hablando del valor de Levante Unión Deportiva como equipo de primera división, lo de Real Oviedo es básicamente lo mismo. Un gran referente, nos alegra mucho que esté realmente en el campo, poder llegar a ver a su gente y la característica de que en general cuenta con ciertas aptitudes que demuestran que tal vez pueda llegar a haber una pelea por la supervivencia muy interesante, pero también la demostración por parte de Real Madrid de que básicamente la ambición se mantenía en que pudieran llegar a cambiar su perspectiva de los últimos años, ya que antes del partido llegaba la propuesta de que el Real Madrid no había ganado ninguno de sus últimos 4 partidos como visitante ante Real Oviedo en la liga, con 3 empates y una derrota, su peor racha sin victoria en el feudo Carballón en la competición desde noviembre de 1952, lo cual era la perspectiva de no solo con esta nueva ideología de la mano de su flamante entrenador y la propuesta de atractivos futbolistas que realmente pueden llegar a demostrar algo más de sinergia en el campo. Real Madrid generaba una apuesta de realmente poder llegar a aprender del primer duelo ante el Club Atlético Osasuna y demostrar tal vez que podría llegar a generar algo más de afinidad en la zona de finalización, no estos partidos que se vuelvan constantemente atascados con líneas muy bajas por parte del rival y la característica de que no encuentres espacios o una forma clara de poder llegar a romperles. Con ello, en general diríamos que este Real Madrid sí pudo llegar a demostrar ciertas características interesantes de cara a su evolución, en el que varios de los protagonistas que formaron parte de que ello sí cambiara y demostrara buenas aptitudes fueron futbolistas como Dani Carvajal, Álvaro Carreras, Arda Güler y además de ello Franco Mastantuono, futbolista argentino por supuesto que hacía su debut como titular para este partido para enfrentar a Real Oviedo. Con ello la característica de que también generó sorpresas que Rodrigo Goes volvía a una titularidad como futbolista de Real Madrid y de la mano de Xavi. En ello en general encontrábamos por parte de Güler y además de ello de Mastantuono la oportunidad de que en pases cortos y juego de secuencia a la hora de articular varios movimientos para poder llegar a generar un desmarque en la línea de presión, básicamente hacer que la defensa se desorganice a la hora de fomentar pequeños pases y que ello rápidamente fomente una buena salida al espacio. Ello fue lo que constantemente se buscó con que ambos centrocampistas ofensivos generaran conexiones cortas, expandieran con Rodrigo Goes y de nuevo tratarán de conectar con un referente como Kylian Mbappé. Con ello en general poco a poco las ventajas y las rápidas salidas fomentaron espacios y en ello la apertura del marcador para Kylian Mbappé. Un muy buen dato ya que este Real Madrid promete que necesitará al futbolista francés si quiere llegar a mejorar en esta temporada en la liga. Además de ello la característica de que con solo 18 años y 10 días Franco Mastantuono es el futbolista más joven en ser titular en un partido de la liga con Real Madrid desde 2005 hasta la fecha. Con ello, también el 27º futbolista argentino que juega para Real Madrid. Este dato sí es de memoria, por ello, si nos equivocamos, nos disculpamos de verdad. Además de ello, como mencionábamos, el buen trabajo de Kylian Mbappé representó que los máximos anotadores de las 5 grandes ligas de Europa en todas las competiciones del inicio de esta campaña son Kylian Mbappé, Harry Kane, Robert Lewandowski y Serhou Guirassy por parte del año calendario en general. Campaña 24-25, cada uno con 46, respectivamente destacando cada uno de los nombres, 46, 45, 42 y 40.
básicamente la cream de la cream es lo que representa ser un delantero, y con ello buenas noticias para este Real Madrid, que a pesar de un rival duro, que básicamente es una afición que aportó cada empuje y cada momento para realmente hacer que su equipo creciera en el campo, demostró un interesante duelo. Con ello en general el mérito para Real Madrid de en ciertas zonas evolucionar. Tendremos ciertas dudas de cómo, por ejemplo, puedes llegar a explotar una línea de ataque con Jude Bellingham en el campo, que no es un futbolista tan de pase corto y creación en pases de profundidad, básicamente de cortar y expandir, sino más bien de la profundidad y de potenciar a sus compañeros en zona de adelante y fomentar remates. Por ello veremos si será más Tantuono o Güler el que salga perjudicado de básicamente un Real Madrid que tiene muchas estrellas, y la idea de que Xavi tiene que básicamente a las malas encontrar el mejor 11 posible. Pero bueno, en general buen partido. La característica de que también vimos algunas acciones interesantes por parte de Vinicius y de Trent Alexander-Arnold a la hora de que entraron desde el banquillo, pero tuvieron ciertos movimientos que fueron importantes también para el 3-0, por ejemplo el gol de Vinicius, y la característica de que, bueno, por lo menos este Real Madrid encuentra algo más de confianza en este inicio de campaña, que ya son 2 victorias y le mantienen en la zona alta de la clasificación, pero lo importante no eran los puntos, sino el margen de cómo se lograban, y en ello, por lo menos en este partido, vemos algo más de evolución. Además de ello, nos deja el dato que Real Madrid ha dejado su portería a cero en dos de sus primeros partidos de una campaña en la Liga, por cuarta vez en el siglo XXI. La primera fue en la campaña 2015-2016. Con ello también demuestra que por ahora la plantilla con futbolistas como los Carreras y los Dinhausen realmente también están dándole un pequeño plus que tal vez no se está notando de forma tan residual, pero que poco a poco, a través de la progresión de la temporada, puede llegar a ser muy importante para las ambiciones del equipo merengue y su protagonismo en la liga. Con ello, rápidamente, antes de pasar a hablar de once y características o grandes referentes, pasaríamos a destacar el 11 de la jornada número 2 de la liga. Creo que íbamos a... Bueno, disculpen, vamos a hablar del 11 de la jornada. En este caso, el número 2 de la liga, en que en portería destacaríamos a Pau López, futbolista del Real Betis Balompié. Más adelante, Álvaro Carreras, Rafa Marín, David Afren-Gruber. Buen trabajo para lo que fue el empate ante el Atlético de Madrid para Elche. Santiago Mourinho, un nivel excepcional en Villarreal. Más adelante, Pedri. Si estamos hablando de nivel excepcional, lo que ha sido el inicio de temporada para el futbolista del equipo catalán realmente es excepcional, ya que recordemos es en este caso canario, cedido y por supuesto referente en Unión Deportiva Las Palmas. Además de ello, Sergi Altimira, también buen inicio. Gio Lo Celso, buena calidad de cara a la fomentación de ataque, y por lo menos también en línea de lo ofensivo encontraríamos a Rafinha, Tajon Buchanan, además de ello de Kylian Mbappé. El entrenador de la jornada, luego de fomentar una muy buena goleada, sería para Marcelino García Toral, y además de ello el brazalete de capitán, y con ello el futbolista de la jornada sería para, por supuesto, Tajon Buchanan, luego de una participación en la que no solo aportó goles, sino alta efectividad y momentos realmente ilusionantes para la afición del submarino amarillo, que demuestran que este futbolista tal vez poco a poco puede llegar a ser muy significativo para una temporada de tanta ambición para el equipo amarillo. Con ello pasaríamos a culminar este análisis destacando la fotografía de la jornada. En este caso, a pesar de que han habido muchos goleadores, le daríamos el galardón a Pedri, específicamente al futbolista canario, por la capacidad que demostró a la hora de ser pieza clave para entender la remontada de los Blaugrana, pero también, como es la fotografía de la jornada, el gran gol que fomentó el poder llegar a lograr el 1-2, y luego la asistencia que representó el 2-2, pero específicamente nos quedaríamos con el gol, ya que representó de nuevo cambio de dinámica para Fútbol Club Barcelona, que fomentó el poder llegar a ejecutar de nuevo, sorprender en la primera división del fútbol español, en el que por ahora con ello culminamos este análisis, esperando como siempre que les haya gustado y entretenido. Además de ello, como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Nos despedimos, pero antes sin preguntarles ahora mismo, al día de hoy, ¿quién creen que pueda llegar a realmente ser la sorpresa o revelación de la temporada? Sé que solo son 2 jornadas, pero de cara al nivel, tal vez nos puedan llegar a brindar a su opinión, tal vez equipo en la zona de descenso como Levante Unión Deportiva o Real Oviedo, o tal vez alguien en la zona de arriba, tal vez cierto Villarreal, en el que como siempre su opinión es muy importante para nosotros
Nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.